Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Ya próximos al retiro, es que pues hay bastantes ministros ya del Señor en medio de nosotros. ¿Cuántos se alegran por los siervos y las siervas del Señor entre nosotros? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y parte de esa bendición es que pues, algunos de ellos el Señor los ha elegido para que nos bendigan a través de la enseñanza. Y en esta oportunidad quisiera presentarles al pastor Hugo Minera, que viene desde Maryland, Estados Unidos. Iglesia de Dios en Cristo Jesús, Ministerios Ebenecer. Nuestro apóstol lo ha delegado para que nos bendiga hoy con la palabra del Señor. Hermano Huguito, bienvenido. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. No sé qué decirles cuando uno se para aquí. Lo único que sé es que Dios ha sido bueno. Me ha dado la oportunidad de poder ser un instrumento en sus manos para poder trasladar y poderle presentar lo que el Señor puso en mi corazón a hablarle en esta noche. Amén. Reciban todos un saludo de parte de la iglesia de allá del estado de Maryland. Estamos en una ciudad muy pequeñita que se llama Gatesburg. Ahí nos tiene el Señor desde hace 18 años predicando el evangelio, predicando su palabra, y la iglesia les manda muchos saludos, ¿verdad? Reciban ustedes también. Me acompaña mi esposa, ¿verdad? Que es la única que me tiene nervioso aquí, ¿verdad? No es, o sea, es algo bien especial. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Ustedes también pueden descender y tomar su respectivo lugar. Qué bueno. Como decían mis hermanos, mientras se acerca el día del evento de este glorioso retiro, el retiro de verano 2019, se siente ya un olor a pino, ¿verdad? Para los que no saben, un olor a pino es cuando, porque aquí nosotros, yo soy guatemalteco, tengo ya un tiempo de vivir en el extranjero, pero no se me olvida el olor a pino. Tampoco se me ha olvidado tomar mi cafecito así, ¿verdad? Tampoco se me ha olvidado que este es el tiempo de las torrejas. Amén. A usted no le gustan las torrejas. Buñuelos, torrejas, mangos en miel, coyoles, todo lo que es dulce, ¿verdad? Este es el tiempo. Qué rico es aprovechar la bendición de venir en esta época del año, que Guatemala tiene unos platillos muy exquisitos, ¿verdad? Relacionados a la época, pero yo no vine tanto por los platillos, yo vine porque Dios nos trajo a atender su palabra, a escuchar, a recibir, que este es el tiempo que los pastores que estamos fuera del país, ¿verdad? Venimos a este retiro, los que podemos venir a llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya no le dije lo del pino. Es que es una costumbre que cuando hay fiesta tiran ramas de pino en el suelo, ¿verdad? Y cuando la gente camina encima de esas ramas de pino suelta un olor fragante, ¿verdad? Y eso es el olor que ya se siente por la fiesta espiritual que el Señor tiene preparada para nosotros a partir ya. Yo creo que ya estamos en fiesta, hermano. Amén. Le va a poder dar un aplauso fuerte al Señor todavía. Muy bien. Quisiera compartir con usted este tema que lo titulé El altar del Monte Carmelo. Usted sabe que en la Biblia Dios, una de las maneras de poderse acercar al hombre es a través de los altares. Y vemos en el transcurso de la palabra cómo Dios permite que hombres le presenten altares. El primer altar que se registra, aunque no se registra el altar de Abel, literalmente no se habla de altar, aunque Abel presentó una ofrenda, y si había ofrenda había altar. Pero el primer altar que se registra en la Biblia es el altar de Noé, aquel altar que este hombre erigió, levantó, cuando el Señor, después de aquel juicio que derramó sobre la tierra, ese altar vino
como una manera de decirle a Dios lo agradecido que él estaba por haberle dado la oportunidad de ser trasladado de una dimensión a otra. Porque cuando usted se da cuenta, hermano, Noé no solo fue salvado, él y su familia, de los juicios que hubieron en ese tiempo, sino también fue trasladado de una dimensión a otra, de la dimensión anterior a la manera de vivir que tenían los pueblos de la tierra en ese tiempo, a la nueva dimensión que Dios le estaba dando, ser el primero, porque dice la Biblia que de los hijos de Noé, Dios levantó las razas que venían subsecuentemente después de haber limpiado y purificado la tierra con agua. O sea, a partir de esas descendencias, de esas generaciones, hubieron nuevas generaciones de hombres, basados en los 3 hijos de Noé. Pero el tema no es ese, el tema es el altar. Volviendo al punto, después de ese altar vienen otros altares. Vemos a un Abraham que levanta 3 altares, y impactante porque el altar en el monte Moria es un altar que nos hace a nosotros ver la figura como un padre pues entrega a su hijo en sacrificio como una ofrenda cuando Dios le demanda al hombre, porque dice que Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y hermano, después de esa prueba, yo creo que Abraham no solo sacó 100 en la prueba, en el examen, sino que encima de eso dice que le fue contado por justicia sus obras por la fe que él había puesto en el Señor de haberle guardado la vida a su hijo. Porque en el corazón de él ya lo llevaba prácticamente muerto. Llevaba la leña, llevaba el cuchillo, llevaba el fuego, ¿verdad? Que no era cualquier fuego, llevaba el fuego. Y llevaba los servidores que trabajaban con él. En el momento en que Isaac le pregunta a su padre, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, y le pregunta dónde está la ofrenda, ¿verdad? Y eso nos hace a nosotros ver cómo Dios de antemano se preparó una ofrenda, porque dice que al final del curso de la ofrenda no era Isaac, sino que fue un carnero que había estado enredado a una zarza, y esa fue la ofrenda que presentó Isaac. Después vemos a un Isaac, el mismo, haciendo altares también, preparándole al Señor un altar. Después vemos a su nieto, ¿verdad? En este caso sería Jacob, levantando altares también. Pero me llama la atención este altar, hermano, que se erigió en el Monte Carmelo ya en los tiempos del profeta Elías. Y le voy a leer un pasaje que está en Primera de Reyes 18, versículos 19 y 20. Dice: ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Aquí hay muchas cosas, hermano, que hemos estado aprendiendo, porque yo he oído de este púlpito cuando nuestro apóstol nos ha hablado, nos ha enseñado acerca de qué sucedió con esos profetas, ¿verdad? Que eran 450 de Baal y 400 de Acera. Recuérdese que en ese tiempo quien dominaba quien estaba en el trono de Israel, que su reino era Samaria, quien estaba en el trono de Israel era Acab. Y tenía como esposa a Jezabel. Entonces, pero cuando uno ve el contexto de toda la historia que había en ese momento bajo el gobierno de Acab, hermanos, vemos que era un reino que se había convertido en un poderío de idolatría. Se había llegado la idolatría a su máximo nivel de expresión. Era el momento, era el tiempo en que el Señor había mandado por la boca de Elías un juicio sobre esa tierra. Y mire, valga la redundancia, lo hace también con agua. Pero no derramando un diluvio, sino enviando una sequía bajo una orden que Dios le había dado, que él podía, por la palabra de Elías iba Dios a retener los cielos que dejaran de llover, para poder Dios enviar un juicio sobre esa tierra.
porque Dios estaba queriendo de alguna manera llamar la atención de los israelitas que vivían en Samaria bajo el gobierno de Acab. En ese tiempo, mi amado hermano, déjeme hacerle un poquito de historia, aunque yo sé que usted ya lo sabe y creo que hasta sabe a dónde lo voy a llevar, pero déjeme decirle, yo me puse a buscar realmente qué era lo que estaba pasando con Elías, que Dios lo había llevado. Mire, Dios lo había llevado de una manera sobrenatural a encontrarse. Recuérdese que hasta ese momento Elías era en todos los, si es que en ese tiempo existían, ¿verdad?, oficinas postales, existaba la cara de Elías que decía se busca, ¿verdad?, recompensa. Ya imagino cuánto podría estar dando acá por la cabeza de Elías. Elías era el hombre más buscado de ese tiempo. Era el hombre más buscado. Lo buscaban por todos lados. ¿Por qué? Porque era un hombre que había hecho, hermano, había hecho algo sobrenatural que estaba causando un grave terror en la tierra en ese tiempo. No había agua. Al no haber agua, no hay cosechas. Y si no hay cosechas, no hay comida. Y si no hay comida, la gente se muere, la gente se enferma. La gente, hermano, comienza a sufrir por la falta del alimento, por la falta del producto de la tierra. Entonces yo veo aquí cómo Dios, usando a su siervo, en este caso Elías, viene Dios a trasladarle a Israel un mensaje. Porque ese es realmente el punto por el cual él pidió que el monte Carmelo sea el punto de reunión. Envía pues a reunir conmigo a todo Israel. Todo Israel tenía que llegar, hermano, a reunirse, a encontrarse con Elías, porque Dios iba a hacer algo sobrenatural. Dios iba a actuar. Ahora, oiga pues, yo subrayé ahí la palabra monte Carmelo. Y fíjese, mi amado hermano, que Carmel, o Carmelo, porque la palabra Carmelo es la 3760, que se deriva de la 3759, y dice que esa palabra lo que significa es campo sembrado. Significa huerto, jardín, viñedo o parque. Por implicación, productos del huerto. Pero este es el punto, oiga, abundancia, campo, espiga, fértil, fructífero, trigo. Ahora, yo me quiero basar específicamente en las palabras abundancia, fértil, fructífero. ¿Sabe por qué? Porque dice que en ese lugar, en un tiempo anterior, hubo un altar de Jehová. Pero como Acab estaba en ese tiempo gobernando, bajo la influencia de su esposa Jezabel, ellos le cambiaron la mentalidad a Israel, trayendo cultos paganos a los Baales. En este caso, cuando hablamos de Baal, estamos hablando de una deidad. Cuando se habla de Baales, de dos o más deidades. En este caso, los Baales eran Baal y Acera. Usted sabe que el culto a Acera es el culto fálico. Él dice, la acera estaba representada por postes hechos de madera que los ponían, hermano, de una manera representando el culto fálico. Si alguien no sabe lo que es el culto fálico, por favor, si alguien lo sabe, dígale, ahí te lo voy a explicar, porque aquí hay niños. ¿Está conmigo? Yo lo oigo a usted muy silencioso así. Ahora, oiga pues, entonces estaba en ese momento en el monte Carmel un altar para Baal. Y Baal era un dios fenicio que lo adoraban los cananeos, que era el dios de la fertilidad, era el dios de la abundancia, era el dios de la prosperidad, era el dios, hermano, del vigor masculino. Y la acera, que también era parte del altar, de la adoración de ese altar que estaba en el monte Carmelo, era la diosa de la fertilidad del lado femenino. Ahora, vemos cómo estos dos poderes representados en ese altar, en ese momento en el monte Carmelo, estaban siendo, mire, en ese momento era
El Monte Carmelo era la Meca. No sé si usted en algún momento ha puesto, cuando decimos la Meca, por decir la cuna, por decir el máximo lugar de adoración a una deidad. En ese momento, Monte Carmel era el lugar, el punto de reunión, porque era un monte que representaba la prosperidad, la fertilidad, representaba el bienestar, y ahí es donde tenían el altar de Baal. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Oiga pues, entonces viene Dios y le dice a Elías que reúna. Porque desde el momento que, miren, yo pienso de esta manera, desde el momento que Elías dijo, reúneme a Israel, es porque Dios así se lo había pedido. Dios le había pedido al siervo que ahí es donde Dios los iba a encontrar. Ahora, vayamos un momentito más adelante. Ya estando todos ahí, reunidos en el Monte Carmel, Elías les dice, acercaos a mí. Pero ese acercaos a mí no era acérquense a mí que soy Elías. No, él era la voz de Dios. Era Dios el que estaba diciendo, acercaos a mí. Porque Israel se había alejado. Israel se había convertido en una nación idólatra, en una nación adorando deidades paganas, los Baales, hermano. Entonces le dice, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Paremos un momentito acá. Mire pues, esa palabra reparó es la palabra 7495. Esa palabra significa Rafa o Rafa, donde usted quiera poner el acento. Ahora, el punto, mi amado hermano, es que esta palabra Rafa significa remendar, curar, arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. De ahí viene, hermano, que los israelitas tenían una frase cuando eran restaurados o eran sanados, le decían a Dios que era Jehová Rafa, mi Dios sanador. Amén. Ahora, no sé cómo aquí puedo regresar. Ahora mire pues, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. O sea, que para poder levantar el altar de Baal, los israelitas quitaron el altar de Jehová y pusieron un nuevo altar. Ahora viene Dios y le dice a Elías que tiene que levantar un nuevo altar. Pero no es que fuera nuevo, sino que lo tenía que reparar, lo tenía que sanar, lo tenía que restaurar, porque era el tiempo de restaurarle el altar de la sanidad que Dios le estaba dando a Israel en ese tiempo. La palabra altar es la palabra 4196 que se dice Mizbah. Como dijo la hermana, yo tampoco hablo hebreo, hermana, o sea que no se preocupe, ya somos dos. Altar, la palabra Mizbah, que se lee con la M, la Z, la B y la J, porque en hebreo las palabras no tienen vocales, solo tienen consonantes. Entonces estaba la palabra M, la palabra Z, perdón, la letra M, la letra Z, la letra B, la letra J. La M es igual a Mejilá, que significa perdón. La Z es la letra Sehud, que significa buenas obras. La B es la palabra Berajá y significa bendición. Y la J es la palabra Haín, que su significado es vidas. Ahora, si unimos esas palabras, perdón, buenas obras, bendición y vidas, eso era lo que Elías estaba restaurando. Estaba restaurando el perdón,
estaba restaurando las buenas obras, estaba restaurando, mi amado hermano, la bendición que iba a venir sobre el pueblo, y estaba restaurando las vidas. Era el tiempo de restaurar vidas. Era un tiempo de darle una oportunidad más a Israel. Mire, así aquí entre nos, Dios, el Todopoderoso, tiene los ojos, más bien tienen los ojos, hermano, a un pueblo llamado Israel. Es cierto, hemos aprendido, ahorita lo tienen en pausa, pero Dios no ha quitado su dedo del renglón, jamás. El apóstol Pablo lo dice en sus cartas. No crean que porque Dios se acordó de ustedes ha desechado a Israel, jamás, al contrario. Lo que le pasó a Israel es una escuela, es una enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo Dios ha tenido misericordia a pesar de nuestra condición, que estábamos alejados de los pactos, alejados de las promesas, pero Dios nos alcanzó y nos dio una oportunidad mientras ponía en pausa a Israel. Amén. Dale una ofrenda de palmas al bendito Dios. Ahora, quiero volver acá. Oh, no, perdón. Mira este versículo. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volver? Oseas 6:2, ahorita vamos a volver, le dice, volvamos al Señor pues, Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Ahora, cuando yo veo, hermano, ¿qué estaba pasando allá en el Monte Carmel? Y mire, y se lo voy a decir de una manera probablemente hasta sarcástica, porque así me lo dio el Señor. Lo que Dios estaba haciendo, mi amado hermano, es que Dios quería derrotar a Baal en su propio terreno. Mire pues, es como cuando los azules van a jugar al estadio de los blancos. Ya sabe, ¿verdad? Mire, si algo duele, es perder en su propia cancha. Está bien, perdió el partido en cancha ajena, pero que a uno lo vayan a derrotar en su propia cancha, eso duele más. Por esto le digo de una manera sarcástica, porque así me dijo el Señor, que lo que Dios estaba haciendo a través de Elías es que le estaba dando por donde más le dolía a Baal, en su propio terreno, en su propio altar. Por eso fue que Elías le dijo a los profetas de Baal, ustedes ya tienen el altar, agarren un becerro, yo voy a agarrar otro, partámoslo, hagámoslo pedazos, pongámoslo sobre el altar. Y sobre el altar que descienda fuego. Si Baal hace descender fuego sobre ese altar y le dice al pueblo, pues ustedes son testigos, síganlo a él. Pero si Dios hace derramar fuego sobre el altar que yo estoy levantando, seguid a Jehová. Entonces lo que Dios quería era hacer regresar al pueblo, hermano, de la ignorancia en la que habían caído. Habían sido, mire, de la manera como Jezabel introdujo el culto a los Baales, el culto a las deidades fenicias, hermano, Israel fue cayendo porque fueron engañados. Al mismo tiempo, hermano, a través del engaño, de la idolatría en la que ellos estaban siendo contaminados, en ese mismo, era una manera atractiva, era una manera que ellos nunca habían experimentado cómo adorar una deidad.
Entonces, pero viene Dios queriéndole restaurar su manera de pensar, como eso fue lo que les dijo Elías. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero si Jehová hace descender fuego del cielo, sigan a Jehová. Y usted sabe todo lo que pasó. El hombre mandó a levantar el altar de 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel, hermano. Mandó a pedir que abrieran una zanja alrededor del altar, que echaran semilla, que echaran agua 3 veces en tiempo de sequía. Y cuando ya estaba la ofrenda puesta sobre el altar, sobre las piedras, dice que mojaron también la ofrenda. Y el fuego de Dios consumió la ofrenda, consumió el agua, consumió la semilla, consumió las piedras. Para hacerle Dios entender a Israel que Él era el verdadero Dios. Mira, hermano, cuando nosotros descuidamos un poquito nuestro altar, porque esto es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra confianza en otras cosas, que no sea, hermano, la confianza que en su momento Dios nos permitió que adquiriéramos de parte de Él. Porque usted está aquí porque Dios, hermano, lo enamoró para estar aquí. Dios lo enamoró, Dios tuvo que haber hecho algo sobrenatural para que usted estuviera aquí, para que yo estuviera aquí. Dios hizo cosas, hermano, que mire, que cuando uno voltea a ver para atrás dice, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde Dios me sacó? A veces uno se pone a pensar y dice, si yo no merezco esto, Señor. Pero si a Él le plujo ponerlo donde lo tiene, como lo tiene. Ay, hermano. Ahora, el asunto es que nosotros no debemos de quitarle la mirada a nuestro altar. Porque me imagino que nosotros debemos, hermano, de tener nuestro altar. Nuestro altar es nuestro punto de comunión. Nuestro punto de, hermano, es aquel lugar tan especial donde hay momentos, como dice aquel corito, hay momentos tan especiales, ¿verdad? Cuando estoy junto a ti, esos momentos son los momentos en que usted se acerca al altar del Señor, que usted mismo ha levantado para darle honra y gracias al Señor. Pero cuando comenzamos a poner nuestra confianza en las cosas materiales y en las cosas exteriores ajenas a lo que es Dios, dándole más énfasis, dándole más valor, hemos descuidado el altar y hemos levantado otro altar de las cosas externas. Entonces Dios quiere cautivarnos una vez más. Si es que nos hemos alejado, si es que nos hemos desviado, si es que nuestra mirada y nuestra confianza ha comenzado a ponerse en otras cosas, Dios quiere, hermano, esta noche traer, cautivar tu mirada. Volveos a mí, venid a mí, dice el Señor. Yo voy a reparar tu altar. Voy a sanar tu altar. Te voy a dar una oportunidad más para que sanes tu altar. Para que en ese mismo lugar donde te cautivó el enemigo, donde te cautivaron las cosas externas de la vida del mundo, ahí mismo van a ser derrotadas. Mira, hermano, algo así muy personal. Como yo sé que uno se puede ministrar en esta iglesia, le quiero contar algo. Hace muchos años andaba yo, hermano, pero tan lejos de Dios, que yo no tenía ni el más mínimo conocimiento de todo esto que estoy viviendo. Por supuesto, ¿verdad? Le estoy hablando hace como 40 años. Yo crecí aquí en Guatemala. A los 24 años, por las razones del destino, más creo que por mi suegra, tuve que salir de aquí. A uno los perseguía la policía, a otros los perseguía un montón de cosas.
No, le digo por mi suegra, porque ella fue la que me regaló los $500 para irme. No sé si porque se quería deshacer de mí, pero me dijo, no se quiere ir a los Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Sí, hermano, ya estaba yo cansado, yo metí aplicaciones, perdón, mis solicitudes de trabajo, como me gradué de maestro, y yo lo que quería era dar clases y trabajar. Hermano, había que esto vale la leva Raimundo y medio mundo para conseguir una placita. Y me viene la otra y me dice, ¿no se quiere ir? Bueno, dije, me fui. Lo que le quiero decir, hermano, es que yo andaba bien alejado de Dios, bien alejado. Ni siquiera pensé que en algún momento yo iba a predicar su palabra. El punto es, hermano, que cuando Dios me encontró, porque yo no lo andaba buscando a Él, Él me encontró, así como lo encontró a usted. Yo no lo andaba buscando. Yo estaba pasando la época más difícil de mi vida. Más difícil de mi vida. En ese tiempo, hermano, me fueron a poner en el vidrio del carro un flyer. Usted sabe lo que es un flyer, ¿verdad? Un volante. Me fueron a poner un volante de la inauguración de una iglesia bautista. Y vine yo y como yo estaba esperando que mi esposa estaba en una iglesia, yo en el carro esperándola dormido ahí en la silla, ni siquiera entraba a la iglesia, hermano. Y entonces cuando vi que una persona trabó algo en el parabrisas de mi carro, me bajé del carro molesto, agarré la hoja, pero solo le eché una ojeadita, la doblé y por no dejar tirar la basura en el suelo, no la dejé ahí, sino que la doblé y me la eché a la bolsa. Ya un tiempecito después, dije, yo voy a ver qué fue lo que pusieron ahí. Y pues era la invitación para ir a la inauguración de una iglesia. Y entonces, hermano, y me nació el deseo de ir. Así fue como el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Yo comencé, me bauticé y acepté al Señor en una iglesia bautista. Muy tradicional, hermano, muy tradicional. En ese tiempo, todavía la hermana de mi esposa se congregaba en la iglesia Elim, Ministerio Elim, allá en el área de Maryland. Y me invitó a una actividad de visita que llegaba el apóstol Ríos al área. Y me dijo, venga, lo invito. Bueno, después de que me rogó, pues dije, yo voy a ir, ¿verdad? Yo que venía de una iglesia, hermanos, donde la esposa del pastor dirigía los coritos, el coro número 35, ¿verdad? Que yo nunca encontré, porque todos esos coros tienen su solfa, ¿verdad? Y entonces, bueno, la cosa, hermano, es de que yo fui, ¿verdad? Yo leía y cantaba los coros, ¿verdad? La hija del pastor tocaba el piano. Y los 5 o 6 hermanos que habían invitado, entre esos estaba yo, éramos los que cantábamos, ¿va? Ni siquiera se aplaudía, nada, hermanos, de ahí solo paraditos cantábamos, ¿va? Y llego yo a la invitación que me hacen donde iba a predicar el doctor Ríos, y cuando entro, hermano, veo un manicomio. Por eso es que a las iglesias les dicen que andan buscando un local para meter tanto loco, ¿va? Y cuando veo, hermano, que las hermanas con su pañuelo, su mantilla, no sé qué anda, y dándole vuelta a toda la iglesia y toda la cosa, y yo me paré en la puerta, hermano, y yo, pero así así. Y mi cuñada me decía, véngase, ya no estoy en el lugar allá adelante. No, yo adelante ni loco, le decía yo. No, aquí estoy bien. Hermano, yo no sé si lloraba, yo no sé si salía. Yo venía de donde la pastora es la que dirigía, hermano. En ese tiempo estaba remolineando en su apogeo, hermano, y yo no iba a entrar. Bueno, para no hacer larga la historia, me quedé sentadito hasta atrás, viendo la locura de todo. Dice, Señor, ¿a dónde me vine a meter ahí, Dios mío? Pero cuando ese hombre comenzó a predicar, cuando llegó el momento de la palabra, entendí muchas cosas.
Y Dios me comenzó a hablar. Eso fue el viernes en la noche. Me dice mi cuñada, paso por usted mañana. La fiesta sigue mañana sábado. Pues pase por mí, dije yo. ¿Ah? Y como yo en el mundo fui fiestero, como algunos de ustedes, animó que iba a entrar a una fiesta pagando y no iba a desquitar el ticket. Definitivamente, hermano. Pero si le hacían a uno con el lacito así, ¿va? A desquitarlo. Definitivamente. Y cuando yo llego a eso, hermano, me doy cuenta cómo es que esta era una nueva historia en mi vida. Pero lo que me impactó fue la palabra. Había un mensaje diferente. Había algo diferente. Lo que le quiero decir en torno a lo que es el altar, hermano, es que Dios de alguna manera nos da la oportunidad de restaurar nuestro altar. Pero yo quiero basarme en una palabra que realmente cautivó mi corazón en este mensaje, y es la palabra reparó, la palabra Rafa. Dios no solo quiere restaurar tu altar, Dios quiere sanar tu altar. Y cuando Dios va a sanar un altar, también sana al que practica en el altar. Porque eso fue lo que Dios hizo con Israel. Fíjese que ya en el versículo de Oseas 6 dice: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Mire, ahí está el altar. En ese pasaje usted puede ver el altar. Perdón. ¿Cuál era la otra interpretación del altar? Déjeme ver, aquí lo tengo. No, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Sí. Perdón, buenas obras, bendición y vidas. Y eso era lo que el Señor le estaba dando a Israel en ese momento, cuando lo llamó para que se acercara al monte Carmelo. Dios iba a derrotar a Baal en su propia cancha. Dios iba a demostrarle a Israel que no solamente los iba a sanar, sino que los iba a restaurar, les iba a cambiar su manera de pensar, los iba a poner delante de Él y les iba a dar la oportunidad de que siguieran siendo el Israel que Él siempre quiso que ellos fueran. Porque ese es el deseo de Dios. Dios siempre quiso a un Israel, hermano, en el nivel de la santidad. Si la Biblia dice que Él los apartó para ser su pueblo, Él los santificó para ser su pueblo. Pero ellos se alejaron y nos dieron a nosotros la oportunidad entonces de entrar en ese espacio. Y por eso yo te quiero decir en esta noche, en los 12 minutos que me quedan, este es el tiempo de restaurar tu altar. Este es el tiempo que tú medites y le digas: Señor, yo quiero ser sano en mi manera de pensar. Yo quiero ser sano en mi manera de buscarte. Yo quiero ser sano en mi manera de acercarme a ti. Porque no podemos venir, hermano, delante del Señor con un altar en el suelo. Dios quiere que nosotros tengamos nuestro altar no solo restaurado, sino sanado también. Y para sanar el altar te tiene que sanar a ti primero. Déjame decirte otro versículo. Mire cómo dice Jeremías 3:22. Volved, hijos infieles, les dice, yo sanaré vuestra infidelidad. Usted sabe, hermano, mire, si no fueran hijos, no los llamara a la sanidad. Pero lastimosamente, hermano, no, mire, con temor y temblor se lo voy a decir, pero muchos lugares donde se congrega la gente que entre comillas dicen que adoran a Dios, existe gente infiel, mucha gente infiel.
¿Por qué cree que el Señor en el libro de Malaquías los llama a que ellos reconsideren su infidelidad? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Les demanda honra, les demanda fidelidad. Y muchos, hermanos, perdone que le diga esto, ¿quién soy yo para venir a juzgar? Pero muchas de las cosas donde Dios prueba nuestra fidelidad es cuando nosotros nos acercamos al altar con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Esa es una manera de nosotros restaurar nuestra relación con Dios en nuestro altar. Mire, si llegó el tiempo de acercarnos a Dios, Dios va a buscar un lugar muy especial para ti, y ese es el altar. Tienes que tener altar en tu casa, tienes que tener altar en tu trabajo, tienes que tener altar. No estoy hablando de altares, perdone, de los altares que la gente que les llama altar. Yo crecí, hermano, en mi niñez con mi abuela. Y fíjese que mi abuelita tenía una mesa, grande la mesa, hermano, que le cabían un montón de santos. Sí, de veras. Tenía todos los santos sabidos y por haber. Yo creo que hasta a la gente en ese nivel hasta selecciona como que quién hace más milagros que el otro, ¿verdad? Y a ese le pone más veladoras. Sí, tenía altar, tenía una mesa, ese era su altar. Tenía su negocio, tenía una tiendecita que estaba en una esquina, así, cabal. La tienda tenía una entrada de este lado y una entrada de este lado. Tenía 2 puertas para entrar a la tienda. Para los que no saben lo que es una tienda, es una pulpería, pues. No, un taxista sabe lo que es una tienda, ¿verdad? Bueno, entonces se llamaba la tienda El Divino Rostro. Y tenía ella en el centro de la tienda un gran busto. Según ella, ese era el rostro de Jesús, pero así en busto, insertado en un nicho en la pared, ahí lo tenía metido. Y cada vez que ella salía y entraba o abría el negocio, se paraba enfrente de ese nicho que tenía en la pared y comenzaba a hablarle. Yo estaba chiquito, estaba niño, pero yo solo la miraba y me daba cuenta de todo lo que hacía. Después se iba a su mesa que tenía en la parte de atrás de una habitación de la casa, y comenzaba a ponerles vasitos de agua a todos, por si tenían sed durante el día, ¿verdad? Sí, a todos les ponía su vasito de agua y a todos les prendía su candelita o su veladora. Al que le iba bien, candela de parafina. Al que le iba mal, de cebo, porque no alcanzaba para la de parafina, ¿no? Entonces, sí, yo me daba cuenta. Pero no ese es el altar que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando del altar de tu corazón. Porque ese es el punto de reunión en el cual tú y yo nos encontramos, hermano, con Dios. ¿Cómo está nuestro altar interior? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra fidelidad para con Dios? Volver hijos infieles. No dice nada más infieles. Hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Como diciendo, mire, hermano, ¿cuántos han oído del año del jubileo? Pues el año del jubileo era el año 50. Era el año del perdón. Era el año, hermano, en que se perdonaban deudas, se devolvían terrenos. Era un año, hermano, que los israelitas lo esperaban, los que estaban bien endeudados, ¿verdad? Como dicen los salvadores, bien jaranados. Entonces, cuando llegaba el año 49, decía, el otro año me libro, el otro año me quito a mis deudores, a todos me los quito de encima. Cabal, llegaba el año 50, por orden de Dios, eran prácticamente solventadas todas las deudas. Y le daba la oportunidad, un año de respiro,
de paz a la gente, para que la gente no tuviera angustia. Entonces viene el Señor y no está declarando un año de jubileo, está declarando un tiempo indefinido de jubileo, para decirle a los infieles que Él va a sanar nuestra infidelidad, como diciendo: vení, me voy a poner a cuentas contigo. Olvídate de las ofrendas que no me has traído. Comencemos de nuevo. Así es como yo lo entiendo. En otras palabras, te voy a perdonar, pero necesitamos un altar. Porque la primera letra de altar es perdón. Yo sanaré, dice Oseas 14:4, su apostasía. Yo, Rafa, tu apostasía. La versión Valera Gómez dice: yo sanaré su rebelión. Entonces le está hablando a los hijos infieles, le está hablando a los hijos apóstatas, entre comillas, a los rebeldes, a los que se han rebelado contra Dios. Dios está buscando un momento, un tiempo en sus corazones para cautivarlos y traerlos de regreso. ¿Para qué? Para poder Dios, hermanos, sanar todo lo que hay dentro de ellos. Mire, ¿tendrá Dios necesidad de nosotros? No. Pero es tanto su amor. El más poderoso es su amor, que nos cautiva, hermano. Aunque nosotros no le seamos fieles, aunque nosotros nos hayamos rebelado contra Dios, Dios te dice en esta noche: yo quiero sanar tu rebeldía. Si te alejaste de los caminos, yo quiero restaurar nuestra relación. Ven, vuélvete a mí, dice el Señor. Pongamos un altar de por medio y que sea ese nuestro punto de reunión, donde podamos tener paz. Mira lo que dice Jeremías. He aquí, yo le traeré salud y sanidad. Lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá. Aquí le está hablando a la alabanza, ¿verdad? Restauraré el bienestar de Judá, el bienestar de Israel. Los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí. Y perdonaré las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Miren, hermanos, si a estas alturas del partido nosotros aún todavía no las llevamos, que se espere Dios. Que pasen estas fiestas, porque todavía me pienso ir a echarle mi chapuzón a la playa. Bueno, ojalá no sea tarde. Porque 10 vírgenes lo estaban esperando y las 10 se murieron. Sí, porque la Biblia dice que hay una relación entre morir y dormir. La Biblia dice: se durmieron, pues. Pero para esperar, mire, si estaban esperando al Señor, ellas ya habían muerto a sí mismas. Pero 5 eran insensatas. O sea que lo estaban esperando, pero todavía no. Me da tiempo ir a ver si consigo aceite. Y después, cuando regrese, de plano, aquí van a estar todavía ustedes esperando. ¿Verdad que sí? Aquí lo van a estar esperando. Pero dice que las sensatas iban más preparadas. Y cuando llegó el novio, entraron a la cena de bodas. Cuando regresaron las otras 5, que también lo estaban esperando, ya fue muy tarde, porque la puerta se cerró. Por eso te digo en esta noche, hermano,
Hoy es una noche de oportunidad. Lo dijo la palabra de profecía. Hoy es una noche en que Dios abre la oportunidad, abre su mano para el que se ha alejado. Mire, restauraré el bienestar de Judá, lo reedificaré como eran al principio, lo limpiaré de toda la maldad. Oye, hermano, como para que nosotros no podamos decir, bueno, si yo no tomo esto en serio ahorita, voy a seguir con esta carga que tengo en mi alma. Limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, o sea que se rebelaron, o sea que apostataron, y perdonaré las iniquidades con que pecaron. Ni siquiera fueron pecados, sino que iniquidades, y contra mí, y con las que se rebelaron contra mí. Entonces, hoy es una noche de restaurar el altar. Hoy es una noche de acercarnos al Señor. Hoy es una noche en que Dios quiere sanar no solo tu altar, sino te quiere sanar a ti. Amén. Y termino diciéndole: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces, oiga esto, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Dígale: Señor, gracias. Mire, aunque usted no lo crea, pero los hermanos predicadores que están aquí no me dejarán mentirle. No tengo necesidad de mentirle tampoco. Pero esta es la parte más difícil para un predicador. Esa es la parte en la que nosotros realmente, hermano, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, aquí es donde nosotros entramos en que si se recibió o no se recibió la palabra. Pero yo le quiero recordar algo. Dios es un Dios de oportunidades. Pero las oportunidades que da Dios, aunque usted no lo crea, no es siempre, son contadas. Yo siento en mi corazón decirle: si hay alguien aquí que necesita reanudar su altar con el Señor, venga y permítame orar por usted. Venga, acérquese al altar. Venga y busque y dígale: Señor, yo quiero sanar, Señor. El llamado de Elías a un pueblo apóstata, a una nación apóstata. Venga, acérquese. Venga y dígale: Señor, yo quiero sanar mi altar. ¿Sabe cómo les dice? Acercaos a mí. Acercaos a mí. Y Santiago en su carta dice en el versículo 8 del capítulo 4: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero el punto del encuentro es el altar.
es el altar. El monte Carmelo era el monte de la fertilidad, era el monte de la abundancia, donde se adoraban dioses paganos. Mas sin embargo ahí Dios derrotó a su enemigo. En ese tiempo, en ese momento, Baal era el enemigo de Israel. Y si era enemigo de Israel, era enemigo de Dios. Dios te quiere sanar. Aquí hay gente que por primera vez ha venido al altar del Señor con un corazón dispuesto a entregarle a Él todo su ser. Y mis hermanos encargados de evangelismo, yo sé que tienen una gran tarea, pero también yo sé que aquí hay gente que se quiere reconciliar con el Señor. Y voy a ir un poquito más lejos. Aquí hay gente que está enojada con Dios y no ha dejado de venir al culto, no ha dejado ni un solo día de venir a la iglesia, pero está enojada con Dios. Yo te quiero decir, ven, saca ese enojo. Ya no sigas más enojada con Dios. Lo que te pasó es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios quiere cambiar. Dios te quiere hacer entender que hay cosas más poderosas que las cosas visibles. Te quiere llevar a otra dimensión. Padre, en el nombre de Jesús, tú has traído, Señor, por el poder de tu voz, por el poder de tu llamado, Señor, has traído a esta gente a restaurar su altar contigo, Señor. Pero yo quiero oh Señor, yo quiero que también ministres sanidad en los cuerpos, Señor. Yo te pido, te suplico, para que sean sanados en sus cuerpos también. Padre, en el nombre de Jesús, sana ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, levantamos nuestro estandarte. Jehová Rafa está en medio de nosotros. El Dios sanador quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu tierra. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar. Sana, Señor, nuestro altar. Sana, Señor, nuestra tierra. Sana nuestra infidelidad, Señor. Sana nuestra apostasía, nuestras rebeliones. Sana, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Trae sanidad, Señor, ahora. Toca corazones, Jesús. Toca corazones. Queremos hacer la paz. Queremos que nuestro altar, así como Elías,
por el poder sobrenatural de tu presencia en este lugar. Consumió las piedras, consumió la ofrenda, consumió la semilla, consumió el agua. Consume, Señor, dentro de nosotros. Queremos el fuego de tu poder, de tu restauración. Sana, Señor, nuestro altar. Sana, Señor, nuestra casa. Sana, Señor. Trae sanidad, sanidad a esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Qué hermoso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.